Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a analizar qué tipo de fragata sería más interesante para adquirir por parte de la Marina chilena. Nos vamos a basar en realidades operativas y en las realidades geográficas y logísticas que tiene ahora mismo Chile. Chile ha disfrutado durante un periodo bastante importante, 20-30 años, de una seguridad militar, de una autosuficiencia operativa y estratégica bastante importante. En primer lugar, porque Chile ha hecho las cosas bien y en segundo lugar, porque sus vecinos lo han hecho mal o muy mal. Sin embargo, las circunstancias en los últimos tiempos están cambiando. Perú está haciendo una de las cosas a nivel estratégico más importantes que se están realizando en cualquier país del mundo a través de su alianza con Corea del Sur, mientras que Argentina ha dado un cambio radical en su vida política y este cambio radical además viene acompañado de unos éxitos indudables en muy poco tiempo, que no suele ser lo común, como por ejemplo el hecho de hacer desaparecer la inflación y llevarla en el último mes a que sea de 0 puntos. Ante esta circunstancia, por ejemplo, Argentina acaba de duplicar su presupuesto de defensa, tampoco lo tenía muy difícil porque era un ridículo 0,4%, pero se están dando los pasos en el camino correcto. Perú cada día avanza más, no solamente ya se acaba de firmar un contrato, se va a firmar un contrato durante el mes de julio-agosto para adquisición de entrenadores avanzados y aviones de ataque a tierra ligero, sino que se sigue trabajando, también se han firmado contratos para la producción de fragatas nuevas y, como muy bien está haciendo Perú, también por ejemplo con el tema de los vehículos blindados, todo hace indicar que no va a terminar aquí y va a seguir expandiendo y modernizando sus fuerzas armadas. Ante esto, la Armada chilena, vamos a hablar en este caso de la flota de superficie, está formada por buques antiguos de 40-50 años que en una guerra moderna actual no tendrían ninguna posibilidad. En este aspecto no todo es negativo porque, como hemos dicho, sus vecinos principales tampoco es que estén mejor ni mucho menos, de hecho, por ejemplo, Argentina está bastante peor y además no hay grandes buques modernos en la zona, por lo tanto, Chile sí que goza de cierta tranquilidad en este aspecto, una tranquilidad que en los próximos años se va a terminar. Vamos a ver qué buque sería el ideal. Después de hacer una introducción para comprender cuál es la situación actual, vamos a analizar qué buque sería el ideal para la Armada chilena. Ahora mismo Chile se compone, como hemos dicho, de buques anticuados, de diversa índole y procedencia, que entre otras cosas tienen muy dispares, por ejemplo, los sistemas, los cañones de los buques, los cañones principales, pues son una amalgama de calibres superiores a los 100 milímetros, de 76 milímetros, es decir, como dice el refrán popular, cada uno es su padre y su madre, con lo cual eso acarrea un costo logístico muy importante y es un gravísimo error. Por lo tanto, el nuevo buque chileno no solamente debería de reemplazar las unidades actuales, sino que debería de homogenizar la flota para dar mayor capacidad operativa y reducir coste. Y vamos a hablar de todos los aspectos. Lo primero que tendría que tener el nuevo buque chileno son unas características de baja visibilidad al radar, lo que se conoce fundamentalmente como STIR, como RCS de firma rádica básicamente invisible a este último. Ahora mismo los buques chilenos tienen una firma radar enorme, son buques muy antiguos, buques de otra época y que nada tienen que ver con las realidades actuales. La firma radar de los buques chilenos es enorme. Sin embargo, buques con una firma radar muy reducida significaría que son mucho más difíciles de localizar. E incluso aunque un avión de patrulla enemigo pudiese localizar este buque, al final, como la firma radar, la firma RCS que te daba es tan reducida, incluso el propio avión de patrulla marítima podría confundirlo con un pesquero, con un buque de transporte. Estáis viendo ahora mismo en vuestras pantallas un buque que tiene la visibilidad radar muy reducida y, como veis, es muy notable la diferencia con, por ejemplo, la clase Oliver Hazperry, de la cual Chile tiene 2 unidades, o los Type 23, Type 22, que también son buques en este aspecto obsoletos. Esto es lo primero para un buque moderno. Lo segundo es que este buque, vamos a hablar de sus armas, debe tener un sistema de combate integrado, es decir, no tener por un lado la artillería antiaérea, por otro lado la artillería de cañón, por otro lado los torpedos antisubmarinos y por otro lado los misiles antibuques, sino dotarse de un sistema integrado que hiciese operar a todas las armas del buque como un solo cuerpo. Eso es importantísimo, sobre todo teniendo presente la guerra moderna. De nada te sirve tener, por ejemplo, un buen radar
o tener algún misil antiaéreo de cierto alcance, porque hay muchos paletos que se cree que por tener un misil que tenga un alcance de 120 kilómetros te soluciona algo, y en realidad no te soluciona absolutamente nada, porque ese misil hay que guiarle, hay que llevarle hasta el blanco, hay que ver las capacidades de interferencia electrónica que puede tener el enemigo, por lo tanto es una completa idiotez. Y lo que sí es importante es tener los sistemas integrados y que no vaya cada uno por su lado. Por lo tanto, esto sería, antes de hablar de los misiles, que vamos a hablar de ello, sería lo principal de este buque, que tuviese su sistema de combate integrado. Y ahora sí vamos a entrar en las características del buque. Lo primero es que el buque tiene que tener unas buenas capacidades oceánicas. Por lo tanto, este buque, que debería ser una fragata, tendría que desplazar mínimo 4.000 toneladas. Esto es fundamental. Respecto a la lucha antiaérea, el buque no debería dotarse de grandes misiles antiaéreos, y explico por qué. Solo con mirar un mapa de Chile te das cuenta que es un país muy peculiar, es un país que básicamente es toda una franja a lo largo de un océano. Es difícil pensar, sobre todo también por el enemigo, que la Armada chilena vaya a penetrar 600, 700, 800 kilómetros en el Océano Pacífico, o que vaya a hacer lo mismo en el Océano Atlántico. La capital, Buenos Aires, está a miles de kilómetros de tierra de fuego, y por lo tanto cualquier tipo de bloqueo naval se necesitaría un litoral tan amplio, 15 o 20 buques, y muy probablemente tener el apoyo de algún portaaviones para poder operar las aeronaves. Por lo tanto, eso es una ensoñación y no se podría realizar un bloqueo naval argentino. Con el Perú estaríamos en una situación más light, pero también muy parecida. Y sinceramente, como he dicho, no van a penetrar las armadas de ambos países 800 kilómetros en mitad del océano para enfrentarse a ella. Por lo tanto, podemos aventurar que la Armada chilena va a operar relativamente cerca de sus costas, y por lo tanto va a operar bajo el paraguas de la Fuerza Aérea. Yo dotaría a la Armada chilena con unos misiles antiaéreos buenos, potentes, con una gran capacidad de supervivencia ante la guerra electrónica, pero unos misiles antiaéreos de defensa de zona, es decir, por ejemplo, el Aster 15, el Unconto, los ESSM de Estados Unidos, misiles de defensa de zona que vaya unido a un radar operativo, no como por ejemplo pasa con muchas fragatas, como es el caso de la Fren italianas, que lleva un pedazo de radar que perfectamente puede ser un destructor, y luego va dotada con unos misiles de muy poco alcance y con muy pocas capacidades. En este aspecto, yo apostaría por misiles antiaéreos potentes, modernos, que desarrollen una gran capacidad, integrados en el propio sistema de combate del buque, pero que además fuesen consecuentes con la realidad geográfico naval de la propia nación chilena. Respecto a los misiles antibuque, bueno, esto es menos importante, porque al final para disparar un misil antibuque tienes que localizar al otro buque. Nada te sirve tener un misil de antibuque con 200 kilómetros de alcance si realmente el radar solo te va a permitir localizar al buque a 40-50 kilómetros. Va a tener que ser otro sistema, generalmente un avión o bien un submarino, quien te dé esas capacidades. Por lo tanto, cualquier misil antibuque actual en la Armada chilena, sea el Exocet, anteriormente tenía el Gravier en algunas patrulleras que compraron, o corbetas ligeras que compraron a Israel por parte de Chile, o bien sea el estadounidense Harpoon, da exactamente igual cual sea, porque en este caso lo importante es tener la capacidad para localizar los buques enemigos. El alcance del misil es relativamente poco importante, nada te va a hacer ninguna diferencia que el misil tenga 250 kilómetros de alcance o que tenga 200 kilómetros de alcance. Lo importante en este caso son las capacidades de localización, tus radares, tu sonar y sobre todo en las capacidades de exploración aérea. ¿Qué pasaría con los torpedos? Pues a esta fragata, y aquí sí es importante, sobre todo por el número relativamente a tener presente y a tener en cuenta de los submarinos peruanos, sí que daría unas capacidades antisubmarinas muy importantes. Si acabo de hablar de que, por ejemplo, la defensa antiaérea la reduciría a una defensa de zona, que ahora básicamente lo que tienen todos los buques chilenos, es decir, no hay ninguna diferencia, por operar bajo el paraguas de la Fuerza Aérea, aquí sí que a la fragata le daría unas grandes capacidades antisubmarinas. No solamente la pondría 3 lanzadores dobles, uno a babor y otro a estribor del buque, con torpedos de 324 milímetros, sino que además del propio sonar integrado en el casco, le acoplaría también un sonar remolcado, para así poder localizar cualquier tipo de submarino enemigo y poder luchar contra ello, como estáis viendo en vuestras pantallas. Hemos hablado de defensa antiaérea, hemos hablado de la lucha antisubmarina, hemos hablado de desplazamiento, hemos hablado del sistema integrado de combate y hemos hablado de los misiles antibuque.
y fundamentalmente nos quedan dos armas en esta fragata. Por un lado, los sistemas de defensa de punto y por otro lado, lo referente a los cañones. Respecto a los cañones, pues yo le dotaría con un cañón o bien de 76 milímetros y si fuese viable un cañón de 127 milímetros, por ejemplo, un Otome Lara de Leonardo con munición Vulcano. ¿Por qué? Porque nunca se sabe qué puede pasar y estos buques, si disparan munición Vulcano que tiene un alcance superior a los 100 kilómetros, para apoyar a las tropas en tierra puede ser extremadamente importante, sobre todo en un país como Chile, que es bastante estrecho. Estos buques con estos cañones, con este alcance, prácticamente cubriría entre un tercio y el 50% de lo que es el territorio chileno, en algunos casos hasta el 80% desde la costa, por lo cual tener este tipo de cañón sería sumamente importante. Y fundamental dotar a los barcos de un sistema CIPS, de un sistema antimisiles, de un sistema de defensa de punto. ¿Cuál? Bueno, el Phalanx, el Goalkeeper, desarrollar uno nuevo, adquirir uno ya presente en otras armadas, como se quiera. Pero fundamentalmente sí que tiene que dotarse de este sistema de defensa de punto. Como veis, Chile necesita un buque moderno, un buque tipo fragata, por encima de las 4.000 toneladas, con una defensa antiaérea seria pero adaptada a la realidad chilena, unas grandes capacidades de lucha antisubmarina y una potencia de fuego considerable, sobre todo con un cañón o bien de 76 milímetros que también puede disparar munición guiada, o bien directamente con un cañón de 127 milímetros. Y por supuesto, un buque que tenga una firma radar, lo que se denomina RCS, realmente reducida, que le dé unas capacidades de supervivencia importantes, porque no solamente va de cuestión de misiles o de CIS para defender al buque. Realmente, si no pueden localizarte tu buque, ya directamente no pueden atacarte y por lo tanto todo lo demás pasa a un segundo plano. Porque al final la mejor defensa de ante un ataque es que no te puedan atacar. Esto es obvio. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.